Biografía de Terry Pratchett. Biografía 2x6. Así, el humor se crea con un cambio repentino de la situación en contra de las expectativas del lector y parece ser requisito indispensable para su consecución. Y tal y como se verá, así es como funciona básicamente el humor en Terry Pratchett basado en los elementos intertextuales. 3. Humor intertextual siguiendo en este caso las teorías de Norrick, 1989, Pullinen, 2016, 20, nos explica que el humor intertextual challenges the audience to recognize the source text it draws on. El humor intertextual resulta más difícil de reconocer que la parodia, pues esta última normalmente deja claro sus fuentes de inspiración y forma un equipo junto al lector contra el texto parodiado. Norrick, 1989, 118, indica que el humor depende de varios factores. El estímulo gracioso, la audiencia, la situación y el contexto cultural. El humor verbal en concreto requiere que la audiencia esté familiarizada con el género y las convenciones lingüísticas para que sean capaces de reconocerlo. 4. Parodia 12 Andersen, 2006, 20, asevera que uno de los obstáculos que presenta la descripción del término parodia es cuán inclusiva debe ser su definición. Y empieza citando a Muller, 1997, 8, para establecer una base con la que trabajar. Intertextuality is a decisive, if not the ultimate, characteristic of parody. Así, como ya sabíamos, la parodia es un tipo de intertextualidad. Alejandro Herrero Olaizola, en su obra Narrativas híbridas. Parodia y posmodernismo en la ficción contemporánea de las Américas, 2037, 39, realiza un pormenorizado estudio de este concepto. Y nos confirma esta relación entre parodia e intertextualidad. En este sentido, todo texto paródico implica necesariamente una relación textual, un diálogo con otros textos, o con otros géneros. Esto es, un diálogo que desfamiliarice las convenciones de estos textos y géneros previos. Tanto Andersen, 2006, 20, como Herrero Olaizola, 2038, proponen rastrear los orígenes etimológicos de la palabra, del griego parodia, pero acaban por reconocer que esto tampoco ayuda a la creación de una definición que cubra el uso actual de la misma. En el segundo caso, Herrero Olaizola afirma que, esta concepción de la parodia, sobre la desfamiliarización, el diálogo textual y la exposición del recurso, revisa y expande la concepción clásica de parodia, cuya etimología es en sí deficiente. Y nos explica los motivos. Para ello hace uso de los estudios de Rose. Por lo que se refiere a la parodia clásica, Rose resume dos usos más representativos. Parodia como transformación de la épica según un efecto cómico y para tradoge y no para tragedia como transformación cómica, metaficcional y satírica de una tragedia, 1993, 280. Sin duda, la revisión etimológica pone de manifiesto las insuficiencias del término parodia, así como las dificultades de establecer claras diferencias con una serie de términos que implican una cierta transformación, o diálogo, textual. Burla, travestismo, pastiche, sátira, ironía, plagio, o metaficción. Rose, 1993, 54, 100. Esta definición está hecha a partir la etimología y representa el uso antiguo del concepto. En otras palabras, Ucheon, 2032, afirma que la parodia no conlleva necesariamente ridiculizar el referente, sino que puede ser una mera repetición con variaciones. Pero Andersen difiere en este razonamiento puesto que entonces la parodia no se distinguiría de la simple repetición. Y esta diferencia la marca el uso de la ironía 2 pues es la que establece la separación entre simple repetición y parodia. Según Ucheon, 2034, la parodia tiene dos niveles de significado, y solo si somos capaces de reconocer este segundo nivel, la ironía, se puede dar la parodia. Pullinen, 2016, se propone aquí explicar las diferencias entre la parodia y el humor intertextual. Empieza aseverando que la parodia es una parte importante de la intertextualidad. It is a clear example of the use of a source text to create humor and thus irony is a subtly humorous perception of inconsistency, in which an apparently straightforward statement or event is undermined by its context so as to give it a very different significance. Baldic, 1996, 114, 13 to cause laughter. Pero, no debemos pensar en la parodia como una forma de alusión más extensa que una broma. Tienen sus diferencias.
Para explicar el fenómeno de la parodia, Pullinen toma los estudios de Montgomery y otros 2007, 163, y de Norrick, 1989, 131. El primero afirma: Parody relies on intertextual relations with other genres to create a humorous effect. El segundo va más allá y nos explica, whereas intertextual jokes have a punchline and an element of surprise, parodies duplicate or neglect certain characteristics, such as characters or plot events of the source texts while other elements of the text are varied. Parody thus varies the content of the source text. The humor extends throughout the parody instead of a single punchline. It generates an extended play frame which encourages laughter, but unlike jokes, it does not necessarily require it. Aparte de la extensión y de la fidelidad al texto fuente, hay otras diferencias fundamentales entre la alusión y la parodia. La intencionalidad del humor. La parodia lleva intrínsecamente la finalidad de crear humor. Las alusiones no tienen por qué perseguir este fin. La parodia se crea a partir de un seguido de elementos intertextuales, mientras que la alusión suele ser más concisa. Y además, parodies my by genuine implicit quotation, Pullinen, 2016, 21. Otra de las características de la parodia, como ya se ha comentado brevemente, es la alianza que se forma con el público lector. Este es conocedor de que se está produciendo una parodia del texto fuente, de un autor o de un género y entra en el juego que se crea. 3. 5. Referencias intertextuales explícitas. En el caso de las referencias textuales explícitas, como se ha comentado anteriormente, se menciona el elemento referenciado. En este caso, las referencias intertextuales explícitas presentes en Weird Sisters no remiten a ninguna obra de Shakespeare, así que aquí no daremos cuenta de ellas, pero remitimos al lector a los anexos en caso de estar interesado. Anexo. Referencias intertextuales explícitas. 3. 6. Referencias intertextuales implícitas. Las referencias intertextuales implícitas se pueden dividir en tres categorías. Alusiones verbales implícitas, referencias intertextuales a un texto fuente y referencias intertextuales a un género o a convenciones literarias. En nuestro estudio nos centraremos en las dos primeras puesto que son las que atañen a la figura de Shakespeare y a su obra. 3 de junio de 2001. Alusiones verbales implícitas. Como se ha comentado, las alusiones verbales pueden ser explícitas, en las que se cita la fuente y se marca la alusión verbal con comillas, o implícitas, no se cita la 14 fuente ni se marca con comillas la alusión verbal. Estas últimas son más difíciles de detectar por motivos obvios. Pullinen, 2016, 36, nos advierte de que the original wording of the implicit verbal allusions may also have been changed to fit the context. Some of them were similar to the original from word to word, whereas others have been modified by, for example, means of a different word order or in some other way. Y esto también colabora en la dificultad de su reconocimiento. En el caso que nos ocupa, Weird Sisters, Pratchett hace uso de multitud de alusiones verbales implícitas. En ningún momento explícita el hipotexto al que está aludiendo. 3 de junio de 2002. Referencias intertextuales a un texto fuente. Las referencias textuales implícitas no están formadas por alusiones verbales, sino por elementos que nos remiten a un hipotexto. Como indica Pullinen, these elements may be incidents in the plot, words, characters, objects or register, for example. In some cases the reference is made more apparent than in others, but the reference is always clear and unquestionable. 2016, 46. Y esto es lo que nos vamos a proponer. Buscar esos temas, personajes o elementos que nos remitan a una de las obras de Shakespeare sin tener una alusión verbal visible. 15. 4. Metodología y objeto de estudio. ¿Qué forma y función tiene la intertextualidad en la obra Weird Sisters de Terry Pratchett? ¿Hasta qué punto está presente la figura de Shakespeare y dos de sus obras en concreto en dicha novela? ¿Cómo se ha enfrentado la traductora al reto de traspasar la intertextualidad, sin perder de vista el humor, a otra lengua? Con ello pretendo ver cómo ha hecho uso de la intertextualidad en este caso con Shakespeare y cómo ha resuelto la traductora estos elementos para lograr el mismo efecto en el público meta que en el público original. 4. 1. Metodología. Gracias al marco teórico descrito en los apartados previos, ahora disponemos de un método clasificatorio que nos permite llevar a cabo nuestro análisis de la intertextualidad presente en nuestra obra objeto de estudio.
Vamos a buscar en la obra Weird Sisters rasgos que nos indiquen la presencia de posibles elementos intertextuales, seleccionar los pasajes objeto de interés, contrastarlos con su hipotexto y ordenarlos según la clasificación propuesta. Una vez escogidos los pasajes y establecidos los tipos de intertextualidad presentes, nos será posible comparar estos elementos con la traducción al español realizada por Cristina Macía. Primeramente, veremos los rasgos de intertextualidad en general que caracterizan la obra. En un segundo paso, detallaremos las características tanto de las alusiones, del humor intertextual y de la parodia presentes en Weird Sisters. Seguidamente, nos detendremos en el análisis de las referencias textuales implícitas, dando cuenta de dos de sus modalidades. Las alusiones verbales implícitas y las referencias intertextuales a un texto fuente. En el caso de las alusiones verbales, propondremos una tabla de 3 columnas en la que, para la comodidad del estudio y del lector, vamos a contraponer los pasajes seleccionados donde se muestra la intertextualidad, la traducción al español y el pasaje del hipotexto. Este formato nos permitirá llevar a cabo nuestro estudio de las soluciones aportadas por la traductora, esto es, ver qué estrategias de traducción ha seguido, comprobar si la intertextualidad se mantiene y si, en caso de existir humor intertextual, este se ha mantenido en la traducción también. Para las referencias intertextuales a un texto fuente, miraremos si estas son reconocibles y detallaremos qué elementos son los extraídos de los hipotextos. 4.2 Datos 16 Güemes Suárez, 2016, 471-472, destaca, la riqueza intertextual e hipertextual que Pratchett ofrece al lector, y la complejidad de análisis que conlleva esta riqueza nos han hecho centrar el estudio en una obra en concreto y en un tipo de intertextualidad en concreto, la basada en Shakespeare. Nuestro objeto de estudio es el libro Weird Sisters de Terry Pratchett, publicado por Corgi Books en 1989, su versión en español Brujerías con traducción de Cristina Macía, publicado por Plaza y Janés Editores en 1999 y las obras originales Macbeth y Hamlet. Las obras de Terry Pratchett en general, y Weird Sisters en particular, están repletas de infinidad de elementos intertextuales que remiten a obras, autores y géneros. Abarcar tal magnitud de información en este estudio sería imposible por cuestiones de extensión. Así que focalizaremos la metodología y los datos de estudio en este factor concreto y dejaremos de lado las referencias culturales y las alusiones a otras obras. Como se verá, Weird Sisters está plagado de elementos intertextuales. Aquí se ha intentado hacer una representación exhaustiva de los mismos, pero como ya se ha comentado, la detección de estos elementos es subjetiva y depende del lector. Se ha intentado representar los elementos más reconocibles y en ningún caso están todos presentes en este estudio. 4.3 Método de análisis. Mi lectura y análisis de los libros objeto de estudio es la principal fuente de información. Además, y debido a la gran complejidad de la empresa, he utilizado dos fuentes más para identificar pasajes y ejemplos de intertextualidad. De Annotated Pratchett File y alt.fan.pratchett. Por otro lado, han sido de gran utilidad los trabajos que se citaran. Radovanovic, 2010, Reciman, 2017, Omolkova, 2009, Andersen, 2006, Bryant, 1997, Cox, 2015, Pullinen, 2016, y Tringham, 2014. 4 de marzo de 2001 Clasificación. Para la clasificación de los elementos intertextuales y su posterior análisis, utilizaremos la estructura propuesta en el marco teórico. Empezaremos de los elementos más generales a los más concretos. La estructura que seguiremos será la siguiente. 1. Intertextualidad A. Alusión B. Humor intertextual C. Parodiaré. Referencias intertextuales implícitas 17 y alusiones verbales implícitas 1. Macbeth 2. Hamlet 3. Teatro shakespeariano y referencias intertextuales a un texto fuente 1. Macbeth 2. Hamlet 3. Shakespeare 4 de marzo de 2002 Soluciones de traducción. Las dificultades de traducción vienen dadas principalmente en las alusiones verbales implícitas, que son las que más presentes están en esta obra. En estos casos, pasaremos al análisis y descripción de las soluciones tomadas por Cristina Macía. Para ello, utilizaremos la clasificación propuesta por Newmark, 1988. En su obra Manual de Traducción, 1995, detalla y explica las técnicas de traducción de que dispone el traductor para enfrentarse a este tipo de elementos.
Veremos qué técnicas son las más utilizadas, qué grado de dificultad de traducción presentas los pasajes seleccionados y si, en caso de presentarse humor intertextual o cualquier otra particularidad, estas se han mantenido en la versión española. En caso de que alguna de estas características se pierda, intentaremos ofrecer una propuesta de traducción. El principal objetivo, aparte de la fidelidad al texto original, es el mantenimiento de los elementos intertextuales que permitan al lector crear la conexión con el hipotexto y que, de este modo, el texto traducido tenga el mismo efecto en el lector meta que en el lector de la obra original. 18.5 Análisis 5.1 Terry Pratchett y Shakespeare. No hay ninguna duda de que la figura de Shakespeare marcó un antes y un después en la historia de la literatura. Aquí no entraremos en detalle acerca de su vida y obra, pues ha sido y sigue siendo un escritor objeto de estudio y sería imposible hacer justicia a su persona con lo que aquí se pueda decir. Lo que es indiscutible es que su obra ha servido de inspiración a muchos otros artistas de campos que van más allá de la propia literatura. Terry Pratchett es conocido por sus novelas fantásticas, principalmente las que se incluyen dentro de Discworld, un mundo creado por su imaginación, que se podría comparar con la Tierra Media de El Señor de los Anillos o Westeros de Game of Thrones. Utiliza este mundo para dar rienda suelta a su humor e ironía, creando parodias que establecen paralelismos con nuestro mundo y nuestro conocimiento. Tal y como nos explica Radmila Radovanovic en la introducción a su trabajo Terry Pratchett's Weird Sisters. Shakespeare Adapted. Terry Pratchett no es como la mayoría de escritores de género fantástico, pues estos normalmente se dirigen a un público joven, y las novelas de Terry Pratchett son leídas por gente de todas las edades y clases sociales. Tal y como sucede en el caso de las obras de Shakespeare, las novelas de Terry Pratchett están compuestas de varias capas y esto permite que cada persona encuentre algo que le llame la atención. Terry Pratchett se inspira en variedad de temas para crear sus libros. Sus influencias abarcan de la mitología, el folclore, la religión, personajes importantes de la historia de todo tipo y temas actuales y polémicos. Sus temas y la multitud de referencias y alusiones que hace a otros autores y obras componen las diferentes capas que conforman sus relatos y que le permiten hacer sus parodias con picardía y sarcasmo. Madeleine Cox, en su artículo All the Discs Stage, Terry Pratchett and Shakespeare, mantiene la misma teoría que Radovanovic. La intertextualidad forma parte intrínseca e inseparable de la escritura de Pratchett y, aunque gracias a la gran variedad de hilos y capas que forman sus historias es posible disfrutar de su lectura sin llegar a reconocer todas estas alusiones, un buen conocimiento de las influencias de Pratchett permite una lectura más comprensiva e integradora. This mix of classical and popular culture references is just what Shakespeare does. And as with Shakespeare, there are different levels of enjoyment. You don't need to get all of the references to enjoy the play/text, but it brings an extra level of understanding and appreciation. 19 En este trabajo nos centraremos en la intertextualidad en su novela Weird Sisters basada en la figura de Shakespeare y en sus obras Macbeth y Hamlet. Radmila Radovanovic, 2010, 4, nos advierte. In order to fully understand Pratchett's Weird Sisters, one has to be acquainted primarily with Macbeth, since the novel can be mainly considered a parody of the Scottish play, but also with other Shakespeare's works, as well as his life and the time he lived in. Otherwise the reader will not be able to appreciate all the intertextualities that make up the bulk of the comic effect. Debido a la gran riqueza de hipotextos e intertextos presentes en la escritura de Pratchett, Güemes Suárez, 2016, 472, advierte de que para poder disfrutar de su lectura se requiere un amplio conocimiento de los referentes, los cuales exigen un lector experimentado, no solo en la narrativa fantástica, sino en la literatura universal, y con amplios conocimientos en cultura contemporánea. Y defiende esta lectura como una actividad dinámica que obliga al lector a interactuar con el texto descubriendo el sentido y significado de los elementos referenciales añadidos. Con relación a todo lo expuesto con anterioridad y a propósito de la intertextualidad y sus características, como señala Mendoza Fillola citado por Güemes Suárez, 2016, 472. La recepción lectora es un acto complejo en cuyo proceso se integran aportaciones de todo tipo de experiencias y conocimientos, es decir, la cultura que posee el individuo. El goce en la lectura radica en la satisfacción de poder atribuir interpretaciones que nos resulten de una coherente comprensión en relación a nuestros saberes previos, a la vez que construimos nuevas referencias, intertextuales e interculturales a partir de los datos que la lectura nos aporta. Mendoza. 1996. El intertexto del lector.
Un análisis desde la perspectiva de la enseñanza de la literatura. 5.2 Weird Sisters. Weird Sisters se publicó por primera vez en 1988. Forma parte de la serie Discworld, y se incluye dentro de la subsaga de las brujas. Esta consta de 6 libros. Weird Sisters es el segundo de ellos, por lo tanto, para el lector fiel los personajes principales ya son conocidos. Las referencias a Macbeth ayudan al lector a establecer una conexión entre estas 3 brujas y las presentes en la obra de Shakespeare. Pero tal y como nos comenta Pullinen, 2016, 31-32. However, there are few resemblances between the characters. This is also part of the comical elements of the novel, as Pratchett plays with the stereotypes and conventions of fantasy genre and contradicts them with his own characters of witches. La novela está llena de referencias intertextuales a Shakespeare y el argumento es una mezcla paródica de Macbeth y Hamlet. De cada hipotexto toma unas características. De Macbeth utiliza el planteamiento general de la obra. Las 3 brujas, el asesinato del rey en manos de un familiar, un descendiente del rey asesinado escondido para reclamar el trono en un futuro y las figuras de los 2 personajes 20 protagonistas. De Hamlet toma el fantasma del rey asesinado que se presenta para reclamar venganza y la obra de teatro en la que se representa el momento del asesinato. Tal y como nos comenta Williams, 2015, 54. In this novel Pratchett introduces a satirical recontextualization of not only Macbeth, but the entire Shakespearean novel from its recurring tropes, forcing readers to acknowledge and ultimately question the ways in which the works of London with men like Shakespeare influence reality. Como ya se ha dicho, Macbeth y Hamlet son las alusiones más recurrentes a lo largo de todo el relato, pero también se representa la figura del propio Shakespeare, varias de otras de sus obras, los cuentos de hadas, la mitología nórdica, Oscar Wilde, Charlie Chaplin, los hermanos Marx, Richard Nixon, Leonardo da Vinci, Radovanovic, 2010. Hay que apuntar que Pratchett toma inspiración de todo lo mencionado anteriormente, pero no sigue al 100% el hilo argumental propuesto por las 2 obras de Shakespeare. Elige temas, personajes e inspiración, pero luego desarrolla su propia historia con su propio planteamiento, nudo y desenlace. Lo que aquí nos proponemos es buscar esas similitudes y esas diferencias para ver hasta qué punto está presente la intertextualidad y cómo ésta colabora en la creación de la parodia y del humor rompiendo el orden natural de los acontecimientos que podría esperarse. 5.3 Resultados del análisis. Gracias al marco teórico que hemos realizado en los apartados previos, en esta sección se procederá a su puesta en práctica llevando a cabo el análisis de la intertextualidad, de sus formas y sus funciones en el texto seleccionado. Se identificará el elemento intertextual, el hipotexto y su contexto. Por último se verá cuáles han sido las decisiones tomadas por la traductora al español en la selección de pasajes. A modo introductorio, cabe mencionar a Güemes Suárez, 2016, 467, quien nos habla de las características de la escritura de Terry Pratchett. En primer lugar, destaca las estrategias que utiliza para la creación del humor, siendo las más destacadas el particular uso que hace del narrador cómplice y la digresión. En segundo lugar nos habla de la introducción del discurso metaliterario que ofrece elementos referenciales de otros discursos artísticos, sobre todo del cine. Y por último, ¿y qué es el tema que nos interesa? La constante y sistemática alusión a elementos referenciales, no solo de la literatura y del cine, sino de la cultura en general, tanto de la que algunos denominan alta cultura, como de la cultura popular o de masas. Aquí se inscribe nuestro trabajo, pues es la intertextualidad basada en la figura de Shakespeare y en sus obras la que vamos a analizar. 21 García Yebra, en su ensayo sobre crítica de la traducción, cita a Peter Neumark a propósito de los análisis de las traducciones. La evaluación, crítica, corrección o enseñanza de una traducción tiene que basarse en una teoría general de la traducción, 1995, 40. Por eso aquí vamos a tomar la teoría expuesta por Neumark para ayudarnos a realizar nuestro análisis. García Yebra defiende que una de las metas de la traducción es producir en el lector el efecto más semejante al del texto original en los lectores para los que fue compuesto, 1995, 41, y es una de las variables que tendremos en cuenta también en el momento de describir las soluciones aportadas por la traductora. Mantendremos en mente una de las máximas de este traductor y traductólogo. The translation should be as literal as possible and as free as necessary, Neumark, 1981, 12. Otro de los preceptos que guiarán nuestro estudio es el expuesto por García Yebra.
Debemos tratar de reconstruir su proceso traduccional, aunque esta reconstrucción sea siempre arriesgada. 1995-40. La traducción es una actividad subjetiva y no podemos ponernos en la cabeza del traductor para saber qué pasos siguió o qué motivó sus decisiones. 5.4 Intertextualidad. Empezaremos este apartado citando a Güemes Suárez, 2016, 470, para dar luz sobre la importancia de la intertextualidad en las obras de Pratchett. La alusión a elementos referenciales de la cultura y la literatura constituye uno de los ejes principales del proceso de creación de Terry Pratchett. Como se explicará a continuación, toda la producción artística de Pratchett y Weird Sisters en particular está pensada y creada bajo la premisa de utilizar, mezclar y jugar con los elementos referenciales, además de servirse de diferentes hipotextos para inspirarse. Veremos cómo, cuándo y por qué aparecen y se utilizan estos elementos en Weird Sisters. La intertextualidad en Weird Sisters se manifiesta de dos formas principales. La primera es que está creada a partir de unos hipotextos conocidos, principalmente Macbeth y Hamlet. La segunda, son las referencias intertextuales implícitas, en forma de parodia o de alusión. Weird Sisters es en sí misma una parodia. Establece esta relación con su referente desde la misma elección del título. A pesar de ser un compendio de varias obras, cuentos, folclore, personajes históricos y un largo sinfín, Macbeth es la fuente principal de inspiración para Pratchett. Como se verá, la obra está llena principalmente del tipo de intertextualidad llamada alusión. Así, vemos que la intertextualidad se expresa a través de la parodia, las alusiones, y una mezcla de las dos, las alusiones paródicas. Estos fenómenos son recurrentes a lo largo de toda la novela y no puede llegarse a los diferentes niveles de significación presentes en el texto si no somos capaces de establecer estas conexiones 22 con el hipotexto. Andersen, 2006, 65, va un paso más allá cuando habla del papel del lector y del propio autor en cuanto a los elementos intertextuales. These hypotexts are often referred to allusion or parody invoking laughter. They are intended as an extra layer beneath the surface of the text, present for the reader to decode. They provide an extra edge of implications, sometimes without the characters being aware of it. These instances of hypertextuality are of the kind intended as compliments to the reader. In decoding them the reader feels gratified in having an extra level of knowledge not readily apparent. 5 de abril de 2001. Alusión. Siguiendo las explicaciones de Andersen, 2010, 61, vemos que las alusiones, además, funcionan de dos formas. En sus propias palabras. One is creating double code stroke references to other works, and double entendre stroke puns and homonyms. The other is when allusions are made to aspects outside of the texts, in order to enable Pratchett to comment on them. Por un lado, tenemos los dobles significados y los dobles entendidos. El primero, a través de las referencias a otros textos, y el segundo a través de los juegos de palabras y los homónimos. Por otro lado, a través de las alusiones, Pratchett se da la excusa perfecta para hablar de tópicos, clichés y, básicamente, de cualquier tema que quiera poner ante la mente del lector. 5 de abril de 2002. Humor intertextual. Terry Pratchett recurre bastante a un modo de crear los efectos cómicos en esta novela, y este es a través de los personajes de las brujas. Granny Beaterwax, Nanmio y Magrat Garlic, Yaya Cera Vieja, Tatao y Magrat Ajos Tiernos, en su versión española, son las tres brujas, pero no son brujas al uso. Se ven despojadas de los rasgos característicos, mágicos y misteriosos que suelen caracterizar a estos personajes. Representadas de forma más ordinaria, rechazan el uso de la magia pura per se y por el contrario prefieren tomar otros caminos para conseguir sus propósitos. Their magic is based on ideology, cabezología, a combination of psychology and pure logic, and that is how they manipulate people. Radovanovic, 2010. La cabezología se compone de la manipulación, la lógica, el juego con la verdad y cómo omiten o resaltan los aspectos que les convienen para lograr alcanzar su objetivo. Esto las hace ser unos personajes que rompen estereotipos y que acaban despertando simpatía en el lector. Prefieren el poder de las palabras al poder de la magia, sin significar esto que en ciertos momentos no acaben haciendo uso de ella. La gente las respeta y las teme al mismo tiempo, pero siempre acaban acudiendo a ellas cuando tienen un problema. Este aspecto ayuda a crear el efecto cómico, pues las brujas siempre actúan de forma inesperada, contrariamente a lo que cabría esperar de ellas.
5 de abril de 2003 parodia. Como bien explica Andersen, 2010, 61, el fin de la parodia es el crear crítica o comentarios. Es decir, resaltar un tema para que después se reflexione sobre él. El propósito que tiene Pratchett cuando utiliza las referencias intertextuales es, en sus propias palabras. Now, how did he start out? It was to have fun with some of the clichés. It was as simple as that. Entrevista a Terry Pratchett en 2005-3. Pratchett utiliza la parodia y la alusión con el fin de llamar nuestra atención sobre ideas preconcebidas y normas establecidas y que reflexionemos sobre ellas con humor e inteligencia. A través de los diferentes niveles de significado que subyacen en su escritura, Pratchett intenta retar nuestra inteligencia con un tono paródico. La parodia formal es aquella en que la intertextualidad es una transformación completa de un solo texto. El texto fuente o hipotexto de Weird Sisters es Macbeth, pero como ya se ha visto no es su única fuente de inspiración. Tal y como nos lo reformula Andersen, 210, 61, it is therefore an instance of specific parody, but mixed up with numeral instances of general parody too. The parody found in the books can therefore be characterized as parodic allusions, since there are many varied instances, with different purposes. Weird Sisters es en sí misma una parodia de la obra Macbeth de Shakespeare. En ningún momento se nos cita a tal autor y a la susodicha obra, pero desde el principio de la novela, tal y como se verá a continuación, la referencia a Macbeth se hace patente gracias a la alusión verbal con la que se inicia. Pero no solo se parodia esta obra, Hamlet también está presente a través de ciertos personajes y tramas, así como otras producciones shakespearianas. Como nos indica Pullinen, 2016, 31. Pratchett creates parody and humor through different kind of intertextual references. Biografía generada por Biografías en español.